Entonces, sin más, los dejo a cargo de Priscila. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, bueno, y es que cuando hablamos de buscar trabajo, partimos de lo que esta caricatura nos muestra, y es el hecho de que buscar trabajo es todo un trabajo, ¿verdad? No es algo sencillo. Y la captura dice, ¿y tú qué estás haciendo? Buscando empleo. No, perdón, ¿y tú no estás buscando empleo? Y la otra dice, sí, pero conseguirlo me ha dado mucho trabajo, ¿verdad? Y entonces uno a veces piensa que buscar trabajo es algo sencillo y que que uno va a salir de la universidad. El sueño de todos los que estamos en la universidad en algún momento fue como, listo, voy a salir de la universidad, soy de los mejores estudiantes o soy un muy buen estudiante, hice un excelente proyecto de investigación y ya rápido una empresa me va a venir a buscar y me va a contratar y ya listo, voy a tener todo lo que soñé y trabajé o por lo que trabajé en estos últimos años de forma sencilla. Y la realidad es que de pronto a algunas personas les pasa así, ¿verdad? Hay personas que salen con suerte o que tienen mucha suerte y de pronto estando ya dentro de la universidad, logran posicionarse rápidamente y ya. Pero la mayoría de las personas nos toca también tener la oportunidad y la experiencia de hacer el trabajo, de buscar trabajo y de empezar a moverse y a generar recursos y estrategias para lograr posicionarse en las empresas o en el mundo laboral. Y no siempre con lo que uno sueña y no siempre lo que uno imaginaba es así, ¿verdad? Entonces también hay que partir de algo muy importante y es que cuando iniciamos en la vida laboral o profesional, de pronto no siempre iniciamos con ese trabajo ideal o con ese trabajo soñado y tenemos que ir apropiándonos de distintas experiencias que nos permitan ir fortaleciendo nuestro currículum o logrando nuestro currículum. Y aquí tal vez nada más también a manera de paréntesis es muy importante cuando somos estudiantes que podamos participar y apropiarnos de todas las experiencias en laboratorios, en tutorías, en proyectos, en investigaciones, en cualquier espacio de la vida universitaria, porque recordemos que lo que forma nuestro currículum y lo que forma nuestra carrera no es simplemente los cursos que llevamos en la universidad o el cumplimiento de lo que una malla curricular dice. Lo que realmente nos forma como profesionales, más allá de eso, tiene que ver con todo el cúmulo de experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida y que van desarrollando en nosotros no solo conocimientos, sino también habilidades y destrezas que nos hacen ser profesionales únicos, singulares e irrepetibles. Porque entonces vamos a ver que de pronto químicos industriales, ingenieros en bioprocesos van a graduarse gran cantidad, pero lo que va a hacer que ustedes sean atractivos ante las empresas, más allá de este título que los acredita como profesionales, va a ser esas características personales, esas habilidades, destrezas o aptitudes que ustedes hayan podido desarrollar a partir de la práctica o de la participación en otro tipo de espacios. Y es por eso además también que no solamente los espacios de educación formal son necesarios para la construcción de su currículum, también la participación en espacios de otro tipo, como por ejemplo la participación en los grupos artísticos, culturales y deportivos de la universidad. No se imaginan la cantidad de habilidades y destrezas que las personas que participan en estos espacios desarrollan. Y eso forma también parte del currículum que hace que una u otra persona sea más atractiva dependiendo del puesto o de la empresa. Entonces, aquí es muy importante partir de eso, de que ustedes están preparándose y que todo lo que hacen en la universidad es un ensayo para esa vida laboral, pero tengan en cuenta que es todo. No solamente los cursos y no solamente lo que ustedes hagan en las aulas, sino también todas las otras prácticas que puedan tener y todos los otros espacios de desarrollo y crecimiento personal que puedan experimentar o vivir en la universidad. Y sé que de pronto esta situación que vivimos ahora de COVID-19 nos limita un poco la participación en algunos espacios, pero es algo momentáneo y aún así no es del todo restrictivo. Siguen existiendo muchos otros espacios donde podemos participar o interactuar o otras habilidades que podemos ir aprendiendo a desarrollar y fomentar. Por lo que parte de lo que tenemos que tener presente en este trabajo, de buscar trabajo,
es que todo lo que somos como seres integrales y todo lo que vivimos va a formar parte de lo que integre nuestro currículum y nuestra experiencia laboral y profesional. Quiero partir de esta pequeña infografía, no sé si la conocen. Seleccioné la de química. Este es un estudio del Observatorio Laboral del CONARE que realiza respecto a las diferentes profesiones que existen a nivel de CONARE. Está por áreas, no simplemente por carreras de las universidades. Entonces no había una específica de química industrial ni una específica de ingeniería en bioprocesos. Pero en resumen, de la Escuela de Química, o podríamos decir, ¿verdad? Podríamos ver un poco esta información respecto a cómo está la situación laboral de las personas graduadas en áreas de química. Entonces vemos que la mayoría son hombres, que el tiempo promedio que dura una persona en emplearse luego de que se gradúa es aproximadamente 6 meses, que las principales empleadores que existen para el área son empresa privada, gobierno central, autónomo o semiautónomo, que solo el 34% de los empleados ocupan puesto de jefaturas. Entre los indicadores de empleo, vemos que hay un 2,9% de desempleo, un 1,8% de subempleo y un 4,2% de poca relación con el empleo. Eso quiere decir personas graduadas que trabajan en puestos que tienen poca relación con el empleo. El tipo de trabajo de las personas graduadas en las carreras del área de química es un 81,4% asalariados y un 11% independientes. El sector empleador, el 43%, 43,3% es sector público y el 56,7% sector privado, y el salario promedio de una persona graduada de estas carreras es de 876.503 colones. Esto es algo muy interesante porque nos empieza a marcar panorama de hacia qué es lo que nos vamos a enfrentar o hacia dónde vamos y cuáles son las oportunidades que tenemos como estudiantes de estas carreras al ir transitando hacia el mundo laboral, ¿verdad? Eso nos resume en datos muy concretos cómo está el mundo laboral de profesionales en estas carreras. Y partimos de eso, ¿verdad? Para, con este panorama, ir valorando un poco cuáles son esos puntos o esas cosas que debo tener en cuenta cuando voy a asumir el trabajo de buscar trabajo. Y acá uno de los primeros pasos es que tengo que tener claro cuáles van a ser esas estrategias, esas pautas concretas que yo voy a hacer para buscar empleo. Es parte de lo que vamos a hablar hoy. Otro de los puntos importantes tiene que ver con la construcción del currículum, esa carta de presentación con la que yo voy a llegar a las empresas o a la que voy a mandar a las empresas. Las cartas de presentación o de recomendación que hacen las personas con las que también trabajamos o que hemos trabajado, o profesores con los que hemos trabajado, y lo que tiene que ver ya con un momento más avanzado del proceso de selección y reclutamiento, que es la parte de la entrevista laboral, cuando ya tengo la posibilidad de presentarme a la empresa y conocer un poco más a esta empresa o industria en la que voy a tener la posibilidad de trabajar. Vamos a iniciar hablando sobre las estrategias para la búsqueda de empleo. Una de las primeras cosas que tengo que tomar en cuenta es que es importante establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Como buscar empleo es un trabajo, entonces yo tengo que organizar y planificar mis estrategias para la búsqueda de empleo. No es algo simplemente al azar, como que yo diga, bueno, listo, muy bien, voy a mandar currículum a todas las empresas y ya, sino que es muy importante que yo me haga una serie de preguntas para tener claridad de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, es importante partir de esa reflexión sobre qué tipo de trabajo me gustaría realizar. Si bien es cierto, sabemos que el principal interés es que sea las áreas de la química o la ingeniería en bioprocesos, estas áreas
o estas ciencias tienen áreas específicas o espacios específicos donde uno podría trabajar. ¿Qué me interesa? La parte analítica, la parte orgánica, la parte de química verde, no sé, ¿verdad? No soy química, no las conozco tan a fondo, pero lo que sí es importante es que ustedes que han tenido la posibilidad de ir explorando y de conocer no solo sobre las especificaciones del área disciplinar, sino también sobre los espacios o entornos laborales donde los profesionales de estas áreas podrían trabajar, empiecen a reflexionar y pensar cuál es el entorno laboral y cuáles son los tipos de trabajo que a ustedes les gustaría realizar. Eh, si bien es cierto, en un primer momento de pronto uno busca cualquier oportunidad, siempre es importante tener claro y ese conocimiento profundo de qué es donde mejor me siento, cuáles son las áreas que más me gustan o donde considero que soy mejor, con más habilidades y destrezas o que he desarrollado más fortalezas en mi formación y desarrollo profesional. Eh, ¿A qué lugares me iría a trabajar una vez que me gradúe? Eso es algo también que tenemos que cuestionar y pensar, ¿verdad? Si estoy dispuesta o dispuesto a trasladarme y cuáles son esos lugares a los que yo podría trasladarme, qué tanta disponibilidad tengo y qué tanta capacidad de movilidad tengo. Eh, Pensar en sus prioridades, ¿verdad? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. No es lo mismo, por supuesto, una persona que tiene familia, que es padre o madre de familia y pues tiene que pensar también en ellos, o a una persona que es soltera y que simplemente puede pensar en sí mismo y en lo que quiere sin necesidad de depender de otros, o que tiene a cargo, por ejemplo, cuidados de sus papás o de algún otro familiar. Y ahí es donde entra en función de esas responsabilidades, de esas prioridades, el conocer las responsabilidades que uno tiene y las alternativas. En esto del trabajo, de buscar trabajo, es muy importante el conocimiento que yo logre construir respecto a mí mismo. Y acá ese es uno de los principales retos, porque muy pocas veces sacamos tiempo para pensar en nosotros y reconocernos y saber quiénes somos y qué queremos y cómo lo queremos. Entonces, el segundo paso en este trabajo de buscar trabajo es poder identificar en mí cuáles son mis fortalezas y mis debilidades como profesional. ¿Qué son aquellas cosas del área de las especialidades que yo he logrado desarrollar y en las que me he logrado empoderar? ¿Y cuáles son las áreas o las especializaciones o habilidades en las que yo tengo que fortalecer y en las que todavía no me siento tan segura o tan seguro a nivel profesional y laboral? Y aquí un paréntesis, eh, porque en la experiencia de trabajar en la universidad, una de las cosas que ha sido interesante es que indiferentemente de la carrera, muchas veces cuando los estudiantes salen de la universidad, a pesar de haber sido muy buenos estudiantes, y se van a enfrentar al mundo laboral o tienen sus primeras experiencias laborales, entre las principales sensaciones que experimentan es la sensación de no saber nada y de no estar realmente listas o listos y preparados. Eso es una experiencia que sin duda genera mucho miedo al enfrentarse a esta nueva transición. Hablábamos el día que nos vimos de la transición del colegio a la universidad y toda la inseguridad que eso generaba, pero ahora este es un miedo de pronto hasta mayor, porque uno empieza a cuestionarse si realmente estará preparado, si voy a poder realmente hacer esto o lo otro. Y nada más aquí tengan en cuenta algo, y es el hecho de que la universidad nos da una base de conocimientos, nos da una base de herramientas, pero no significa que uno sabe todo y que está 100% listo. El principal espacio donde uno va a crecer profesionalmente, donde realmente va a aprender, es solo en la práctica laboral. Y ahí uno aprende y crece y se reconstruye cada vez que cambia de entorno laboral. Yo ahorita, como profesional de orientación, sé mucho de procesos de aprendizaje y de trabajo con adultos y de educación superior, pero si tuviese que cambiar de trabajo y me dicen que voy a ir a trabajar a una escuela con niños, créanme que me voy a asustar muchísimo y que voy a sentir que no sé nada y que tengo que volver a estudiar y que tengo que volverme a poner a trabajar en ese proceso de formación. Y es porque así pasa, ¿verdad? Así que no sientan como miedo de pensar en estas cosas, es importante que lo reconozcan.
cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades, qué es lo que sí saben, qué es lo que no saben, y que con base en eso vayan direccionando también las empresas, las industrias a las que ustedes consideran que su perfil, su currículum podría ser más pertinente. Eh, una vez que uno hace esta lista de fortalezas y debilidades, que no solamente es en el área técnica, es muy importante también pensar en la parte personal, porque créanme que es parte de lo que siempre nos preguntan en una entrevista laboral, por sus habilidades, destrezas, cualidades personales. Entonces, pensarse en fortalezas y debilidades no solo en lo laboral, sino también en lo personal. Y a partir de esa reflexión y a partir de ese conocimiento, es vital que ustedes puedan sacar un tiempo también para pensar en qué es lo que usted o un plan de mejora para crear un perfil más atractivo. Por ejemplo, en las últimas ferias laborales que tuvimos en la universidad hace como 2 años, tuvimos la posibilidad de conversar con los empleadores y entrevistarlos un poco a partir de lo que veían en nuestros perfiles de estudiantes. Y una de las debilidades importantes que ellos veían en los perfiles de nuestros estudiantes tenía que ver con el manejo del inglés. Sin duda, la mayoría de las empresas y las industrias buscan que las personas que van a contratar tengan un dominio del inglés. Y sabemos que la universidad nos da una base, que es un inglés básico y que si queremos tener un perfil más atractivo, deberíamos trabajar en buscar oportunidades para fortalecer nuestro idioma o nuestro dominio del inglés. Entonces, entre el plan de mejora que muchas y muchos podrían estar generando, tendría que ver con estudiar inglés. Y sí, si tienen preguntas, activen el micrófono e interrumpan sin ningún problema, porque lo que pasa es que me cuesta ir siguiendo el chat. Hola, Hola, hola. ¿cómo Muchas estás? gracias por la exposición, bien usted. Bien, Es por que aquí. yo tenía una pregunta con respecto a eso del inglés. Y bueno, uno sale de la U con cierto nivel de inglés, pero yo no sé qué es más recomendable a la hora del currículum. Yo en este año me gradúo, si todo sale bien. Entonces no sé si debería pagar algún tipo de examen de, no sé cómo se llaman, TOEFL y esos, para añadirlo al currículum, porque yo sé que esos algunas veces tienen una duración de cierto tiempo. Ujú. Entonces yo no sé qué recomienda usted con respecto a eso. Yo pienso que como estás empezando, Sofía, eh, no todas las empresas te piden directamente un examen que evidencie tu dominio del inglés. Entonces, tienes que analizar muy bien como el tipo de industria o empresa a la que vos vas a aplicar, ¿verdad? Porque podría ser que la empresa lo que te haga es una prueba, una entrevista en inglés, que te verifique que realmente tengas como dominio. No todas las industrias piden como precisamente el certificado. Entonces estarías haciendo una inversión en algo que de pronto no es propiamente lo que vas a requerir. Por ejemplo, si vos decís, bueno, yo hice los inglés de la universidad, uno puede también pedir en la escuela, por ejemplo, si haces inglés 1, 2, 3 y 4, ya la U te certifica y te da un diploma extra, vos lo puedes pedir en la escuela de literatura. Es más, con el inglés integrado 1 y el inglés integrado 2, ya ellos te hacen un certificado que puedes adjuntar a tu currículum. Y si tienen la posibilidad de hacer integrado 3 e integrado 4, pues elevan el nivel de inglés y ese certificado que la escuela de literatura les da es parte de lo que podrían adjuntar en el currículum sin necesidad de pagar un examen o una prueba de este tipo, que yo pensaría que es mejor cuando ya te vas a enfrentar a un proceso que sabes que sí te lo va a pedir, ¿verdad? Que podría ser, por ejemplo, optar por una beca, que muchas veces es como donde más los piden. Muchas gracias. Con gusto. Eh, este análisis de cuál es su perfil profesional se puede hacer como una herramienta que se usa mucho en las empresas, pero que es importante también usarlo a nivel personal y es el famoso FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En fortalezas es importante preguntarse en qué soy realmente bueno, en qué destaco con respecto a los demás, qué actividades son las que más me apasionan de mi entorno laboral o profesional, en debilidades, qué es lo que me da
¿Qué es lo que se me da mal? ¿Qué es lo que debería mejorar si quiero conseguir mi objetivo laboral o profesional? ¿Qué características son las que más me alejan de mis metas en función de ese perfil de puesto al que deseo alcanzar o que deseo tener? A nivel de oportunidades, buscamos vincularnos a un sector con elevada demanda de profesionales y con previsión de crecimiento en futuro. Existe la posibilidad de realizar teletrabajo, existe una gran oferta de cursos en línea para formarme, tengo la posibilidad de emprender mi propio negocio como una inversión reducida, ¿verdad? Acá es importante ampliar todo el panorama de oportunidades de crecimiento y de consolidación que podamos tener. Y esta pregunta de, ¿tengo la posibilidad de emprender mi propio negocio con una inversión reducida? Es algo a lo que les motivo y las motivo. Muchas veces cuando estamos en la universidad, estamos y entramos solo con la idea de ser empleados. Y la mayoría de las personas en Costa Rica somos empleados. Yo soy una empleada más. Pero es muy importante porque parte de lo que implica ir transformando y generando oportunidades es que vayamos pensando con todos los conocimientos que tenemos a partir de las necesidades que existen, qué posibilidades tengo yo de generar mi propio emprendimiento. Y en función de que de pronto sí, también vaya a requerir ser empleado o empleada, pero que no sea algo que sea para toda la vida, que pueda ser yo capaz de generar mis propios recursos y de generar mis propias empresas. Y hemos tenido ejemplos de muchísimo éxito en la universidad, de personas que se atreven desde muy jóvenes a generar ideas productivas y a consolidar esos proyectos. Y no solo, muchas veces es importante también el que se vayan vinculando a otros profesionales. Por eso es importante no solo quedarse en el ámbito de los estudiantes de química o bioprocesos, sino también empezar a interactuar y a generar espacios con gente de biología, con gente de matemática, de física, de otras áreas, de ciencias sociales, etcétera, y que podamos ir haciendo proyectos o propuestas más interdisciplinarias. Esto de pensar en las oportunidades implica también que vayamos pensando desde ya, en este momento en que estamos en un proceso de transición, en qué otras opciones tengo para complementar mi perfil profesional. Más ustedes que ya están a las puertas de graduarse, como nos decía Sofía. Entonces, bueno, este es un tiempo donde tenemos la posibilidad también desde la presencialidad remota de participar de varios cursos. Muchas universidades internacionales han abierto más opciones de cursos en línea, en plataformas como Coursera u otros. En Internet, por ejemplo, si de pronto mi inglés no está tan bueno y sigo pensando en el tema de inglés porque en serio es muy importante, pero existen muchos recursos técnicos, muchas herramientas que con buenas herramientas de autorregulación, con buena disciplina, yo podría perfectamente estudiar desde mi casa. Y es que, bueno, ya ahora no hay otra opción, entonces si de por sí es la opción que hay, puedo hacerlo en estos espacios que son gratuitos, en estos cursos que me van a permitir, sin necesidad de una gran inversión, complementar mi currículum profesional. Entonces, es importante eso. Y lo otro que también es importante entre ustedes, que son equipo, que son compañeros, es que puedan nutrirse de todas esas oportunidades. Algo que tenemos que tener en cuenta es que de pronto no somos competencia. Muchas veces nos vamos formando con esa idea de que el compañero que tengo a la par es una competencia y en realidad no somos compañeros. Y si nos vamos apoyando y nos vamos acompañando y vamos creciendo juntos, vamos trabajando desde esa perspectiva de ganar, ganar. Y cuando yo gano y ayudo a otros a ganar, crezco y gano más yo. Entonces, sin duda, de pronto en algún momento podríamos estar en una misma entrevista para un puesto de trabajo y ahí podría uno sentir que es competencia, pero en realidad simplemente estamos poniendo en la mesa nuestros perfiles profesionales en los que los dos trabajamos juntos y ganará el puesto quien cumpla mejor con ese perfil, pero trabajamos juntos para complementar ese perfil y para crecer a nivel profesional y laboral. Entonces, esto de las oportunidades es importante que ustedes también se las compartan, que hagan equipo y que si algunos encontraron unas opciones de capacitaciones, de cursos, de oportunidades, también se las hagan saber a los compañeros para que entre todas y todos vayan enriqueciendo
esta casilla de oportunidades y valorando cómo pueden hacer para conseguir y trabajar mejor en ese perfil profesional en el que están tan interesados e interesadas en construir. También es importante analizar la parte de amenazas. Actualmente la economía está en recesión y ya sabemos que estamos en una situación crítica a nivel mundial, y a nivel país pues también. Sin embargo, se han abierto otras oportunidades. Toda crisis tiene sus ventajas. Y entonces es importante en medio de esta crisis empezar a buscar esas ventajas o esas oportunidades. Pero sí es importante tener en cuenta de pronto cuáles son los puestos donde hay más dificultad o los espacios donde hay más dificultad. Existe cierta inestabilidad laboral en el sector, eso es importante también conocerlo. Existe una gran competencia de profesionales de nuestra área. ¿Cuánta demanda hay? Porque muchas veces no es lo mismo la cantidad de espacios laborales en función de la cantidad de graduados que hay, y obviamente eso va a hacer que se dificulte un poco más el hecho de conseguir trabajo. Y por eso también la parte de que uno pueda pues gestionar emprendimientos puede ser una opción interesante y atractiva en la que podríamos también ir pensando. Buscar formación, esto que hablábamos de las oportunidades complementarias a su currículum, a su perfil, a partir de esas habilidades o destrezas que ustedes consideran que deberían fortalecer. Y identificar las fuentes para la búsqueda de empleo, poder tener claridad de cuáles son esos espacios o recursos en los cuales ustedes pueden encontrar empleo. Es importante conocer los servicios de intermediación laboral de la universidad. La universidad ha estado trabajando en los últimos años desde la Vicerrectoría de Docencia en una plataforma de intermediación laboral que esperamos que para el segundo ciclo ya pueda estar funcionando. La idea es que ahí podamos tener o reunir las bolsas de empleo o los recursos con las empresas, que las empresas puedan ahí pues poner información de las ofertas que dan, y también que nosotros podamos ahí poner nuestros currículos o nuestra información para que las empresas con las que vamos haciendo alianzas o las unidades académicas van haciendo alianzas puedan buscar información sobre los perfiles profesionales. Algunas unidades académicas tienen espacios como bolsas de empleo o como que están divulgando información. Entonces, ahí es importante también, por ejemplo, seguir la página de Facebook que se llama Una Alma Mater, donde muchas veces las empresas nos mandan como universidad oportunidades de empleo. También hay una página que a mí me llama la atención porque constantemente está publicando ofertas laborales que por supuesto tiene más que ver con el área propia de esta carrera, que es la carrera de administración, pero que siempre igual oferta muchos otros puestos de trabajo. Entonces hay como que la carrera de administración tiene como que selecciona varios puestos y está constantemente en la página de Facebook publicando ofertas laborales con muchísima frecuencia. Entonces es un buen sitio para buscar oportunidades laborales. Las municipalidades tienen oficinas o bolsas de empleo. De pronto no todas las municipalidades, pero la municipalidad de Heredia sí tiene, la municipalidad de Alajuela, la municipalidad de San José. Entonces es importante acercarse a estas oficinas de empleo o bolsas de empleo de las municipalidades. Además, también las municipalidades desde estas oficinas generan una serie de espacios de capacitación para la búsqueda de empleo, de procesos también de actualización profesional. Los colegios profesionales, entonces es importante pues colegiarse y seguir el colegio profesional al que ustedes pertenecen. Y existen aplicaciones y redes sociales donde ustedes pueden buscar empleo. Pues ahí tenemos algunas que son las más comunes, como la de LinkedIn, que es una red social específica para la búsqueda de empleo, para tener su perfil profesional. Computrabajo.co.cr es otra red social es otro sitio web donde podemos buscar trabajo. Te Coloco es un espacio también para la búsqueda de empleo. En Encuentra 24 hay espacio para la búsqueda de empleo. Glassdoor y empleo.com.
son espacios para búsqueda de empleo. Existen actualmente muchísimos navegadores o espacios que son para el reclutamiento y la selección de personal. Entonces estos son como los más usados o los más utilizados muchas veces por las empresas. Pero es importante que hagamos la búsqueda, que nuestro perfil, nuestro currículum, podamos subirlos a estos espacios. Una vez que tengo claro la información de lo que yo quiero, dónde quiero trabajar y para qué, hacia dónde me quiero direccionar, que tengo claro mi perfil profesional, que he tomado espacio para repensarme o pensarme en función de cómo soy como profesional y qué es lo que oferto para el mercado laboral, que conozco algunos sitios y espacios donde puedo empezar a divulgar o a entregar mi información profesional. Es importante también crear una base de empresas, que ustedes entonces empiecen a decir, bueno, ¿cuáles pueden ser empresas de mi interés? Y hacer un registro de estas empresas y de la información o los espacios que existen en esas empresas para la entrega de currículum. Entonces, llevar la base de empresas, el registro, y ahí vamos a ir llevando como un registro de, bueno, cuáles empresas ya dejé currículum, en qué fecha lo dejé, cuál es el correo electrónico, el teléfono, para yo poder ir dando seguimiento a esa oferta laboral que hice. ¿Ok? Esto es como llevar una agenda de la búsqueda de empleo. Entonces usted hace su planificación y dice, ok, bueno, podría ser que tengan un Excel, de pronto es una forma más sencilla de organizarlo, tiene todas las empresas a las que usted está interesado, tiene los datos de contacto, los correos electrónicos, los teléfonos a donde puede contactar según la información que haya logrado recabar de estas empresas. Y si ya envió currículum, entonces va registrando las fechas de cuándo fue que usted envió ese currículum a esa empresa y va dando seguimiento si le contestaron, si no le contestaron, si ya hizo entrevistas o si no hizo entrevistas, porque muchas veces cuando estamos en este trabajo de buscar trabajo, aplicamos a tantos sitios y enviamos tanta información que si no nos organizamos, podría ser que estemos enviando más de una vez o que estemos insistiendo en más de una empresa sin llevar como este control, y lo ideal es que podamos estar con este control organizado y poder enviar pues la información de manera oportuna y dar seguimiento a quien ya me dijo que no o quien ya me pasó a este otro nivel, ya no solo la entrevista presencial, ahora voy a la entrevista más específica con los gerentes, etcétera. Entonces ir llevando como ese seguimiento de las empresas a las que he aplicado es parte importante de organizarse para este reto de buscar trabajo. Es importante establecer una red de contactos. Establecer una red de contactos es una acción permanente para establecer vínculos de manera previa. Y aquí es necesario desarrollar nuestras habilidades sociales, y esta red de contactos, aunque no lo crean, empieza a generarse desde que estamos en la universidad. Nunca sabemos si el profesor que está ahí al frente, sentado dando la clase, pueda llegar a ser nuestro jefe o pueda ser quien nos vaya a recomendar. Si el profesor del laboratorio con el que trabajamos es al que le va a llegar una información y él va a decir, mira, este chico, esta chica, excelente para el puesto y te voy a recomendar. O si el compañero y la compañera con la que hacemos un trabajo es la persona que posteriormente, primero fue seleccionado y consiguió su puesto, y luego cuando está posicionado dicen, mira, necesitamos a alguien, y dice, este compañero, esta compañera mía es el que yo creo que podría venir a trabajar. Entonces, por eso es muy importante también que en nuestro proceso de formación profesional vayamos generando buenas relaciones sociales y trabajando en esas habilidades que nos permita establecer y trabajar también con buenas relaciones. Y aquí no se trata de las famosas argollas, ¿verdad? De las que muchos se critican, sino se trata de un asunto de sociabilidad, porque además vos vas a preferir trabajar con alguien que sea de tu confianza, y no solo en función de lo social, sino sobre todo en función de lo laboral. Alguien que usted sepa que es un buen profesional, que hacía bien su trabajo como estudiante, que se caracterizaba porque en ese laboratorio fue responsable, comprometido, emprendedor, etc. Entonces, vemos cómo esto de buscar trabajo siempre nos va llevando a múltiples desarrollos de habilidades, no solamente a las técnicas o específicas de nuestra área disciplinar.
Y bueno, en esta red de contactos también es importante cada vez que tenemos la oportunidad de hacer alguna práctica profesional, que se abren oportunidades de pasantías. Hay algunas empresas o industrias que tienen puertas abiertas para que los estudiantes vayan a hacer prácticas o realizar trabajos. Pues en este momento tal vez no es el más oportuno, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo, pero siempre ha existido estas oportunidades, así que aprovechar esos espacios es parte de lo que puede ir generándole esa red de contactos. La siguiente parte, una vez que hemos trabajado en lo previo, tiene que ver ya propiamente con la elaboración del currículum y algunas recomendaciones generales para la elaboración del currículum es que actualmente el currículum no se pide que sea un currículum muy extenso. De hecho, lo recomendable es que sea un currículum de máximo 2 páginas. En este sentido, hay varios tipos de currículum y diseños y apartados. De hecho, hay plantillas específicas que ya están diseñadas para la búsqueda de currículum. Podemos buscar algunas y ver cuáles nos son más atractivas. También en función del tipo de empresa o el tipo de industria al que ustedes vayan a direccionarse, es importante hacer esta selección. Enfatizar las fortalezas y los logros académicos y profesionales es parte de lo que tiene que ser clave en este currículum. Brindar información actualizada y relevante, esto es muy importante. Por supuesto que si, si yo soy una persona que nunca he tenido experiencia laboral y que solo he tenido como mi formación básica, mi bachillerato en la universidad y no he tenido la posibilidad de trabajar, ahí es importante que ustedes empiecen a apropiarse y puedan resaltar en su currículum las posibilidades de participación que hayan tenido, por ejemplo, en laboratorios, trabajos de investigación, pasantías o otro tipo de espacios. Como el currículum es recomendable que sea pequeño, entonces es importante que lo primero que vaya a estar ahí visible y atractivo sea su formación y también sus formaciones complementarias, si han recibido capacitaciones, especializaciones o cursos en otro tipo de cosas. Y la parte de experiencias laborales, si no hay experiencias laborales, como les digo, todas esas otras experiencias cuentan. De hecho, es muy importante que tengan en cuenta que la universidad hace certificaciones de los estudiantes que son estudiantes asistentes y eso se toma en cuenta como experiencia laboral. Entonces, poder participar como estudiante asistente es una oportunidad importante para quienes no han tenido la posibilidad de trabajar. Muchas veces también cuando no tenemos tanta experiencia, pues uno se apropia de poner otras experiencias laborales, ¿verdad? De pronto yo trabajé en una tienda, trabajé en el parque de diversiones, entonces en ese momento de pronto es válido cuál ser sus primeros currículum, poder poner ese tipo de experiencia en función de que se pueda valorar otro tipo de aspectos, más como su responsabilidad o su compromiso con un proceso laboral. Pero a medida que vamos ganando experiencia, ya ese tipo de información de pronto deja de ser relevante, ¿verdad? Si ya usted llega a ser una persona que tiene más experiencia laboral, que se ha empoderado un poco más, que ha tenido la posibilidad de más formación y demás, ya no hace falta que ponga sus primeros trabajos, porque de pronto y en función del puesto, podría ser que usted llegue a tener un currículum que sea de tantas hojas que usted no se imagina cómo lo va a sistematizar en 2. Y ahí pues la clave está en que usted agarra información que sea pertinente o atinente al puesto de trabajo para el que está aplicando y que sea información relevante para ese puesto de trabajo. Hola. Sí. Hola, mi nombre es Gloriana. Tenía una consulta con respecto a lo que usted dijo de las certificaciones. Yo, bueno, ya sí tengo varios años de estar trabajando como asistente de laboratorio en varios laboratorios de la universidad. ¿Esas certificaciones se las tengo que pedir a los encargados de laboratorio o coordino con la escuela de química o cómo las puedo adquirir? Vea. Y también, por otra parte, tenía duda con respecto a lo que son las cartas de recomendaciones. Yo hace unos días estuve, actualizando mi currículum y ya lo estuve enviando a varias empresas.
muchas personas que ahorita están laborando en distintas de esas empresas me comentaron que ya las cartas de recomendación no son tan necesarias, pero no sé hasta qué punto es tan importante enviar una carta de recomendación o demás. Yo pondría las recomendaciones de las personas, los datos de contacto. Y si la empresa le pide cartas de recomendación, la entrega, si no, no. Ok, perfecto, muchas gracias. Eso es importante consultarlo, porque sí, muchas empresas están evitando como el papeleo. Igual la carta, digamos, la empresa prefiere tener un dato de contacto y poder llamar a una persona y consultar por sus propios medios a tener una carta, ¿verdad? Entonces, sí, yo sí pondría las referencias de personas, los datos de contacto, y las cartas las adjuntaría si la empresa me las pide. Si entre la información que pide la empresa está que hay que entregar cartas de recomendación. Con respecto a la pregunta que me haces de lo de estudiante asistente, hay varias cosas que es importante tomar en cuenta. Uno, la universidad en el departamento de bienestar estudiantil se te genera como un reporte y dice que has sido estudiante asistente tales, tales, tales y tales ciclos. ¿Ok? Eso se pide en bienestar estudiantil, pero es importante que el reporte de bienestar estudiantil no indica ni en qué estabas trabajando, ni qué específicamente era la experiencia que estabas desarrollando. Eso es importante solicitárselo a los encargados de los laboratorios con los que colaboraste. Entonces, esa sería como la forma de proceder. No sé si te queda claro. Sí, me queda bastante claro, más bien muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sí. ¿Sí? Respecto a las referencias de alguien, o sea, uno las coloca siempre en el currículum, en la parte final o algo así, o es preferible colocarlo en el correo que usted está juntando, por decirlo así, donde está juntando el currículum, y a la vez eso me lleva a qué debería colocar o cómo debería ser llamativo el correo al enviar el currículum de uno a las empresas. Uh-huh. Lo que es más llamativo es tu currículum, porque es lo que al final la empresa va a ver. El correo es como la portada, digamos, como la carta de presentación inicial, y en ese sentido mi recomendación es que pueda ser obviamente lo más formal ¿verdad? Lo más formal posible en función de información básica que estás adjuntando. Lo que es importante cuando vas a enviar un correo con tu currículum es que previamente hayas confirmado en la instancia que la persona a la que le vas a enviar ese correo es la encargada de los procesos de reclutamiento y que ese es el medio y la vía para entregar currículum, ¿verdad? Porque cada empresa tiene un mecanismo para lo que es el proceso de selección. Entonces, lo que es importante, ¿verdad? Es investigar, por ejemplo, en la empresa, cuál es el mecanismo. Podría ser que sea subirlo a X página o en la misma empresa tengan como un espacio para recibir como la información. Hay empresas que tienen como plantillas, como que en la misma página vos llenas la información y ahí se envía primero. Entonces, es importante eso. Y cuando es así, si ya es, por ejemplo, te dicen, bueno, envíeselo a fulanito, que es el encargado de recursos humanos, entonces que ese correo sea como con un saludo cordial y que según que está muy interesado o interesada en formar parte del equipo de la empresa, que por eso adjunta su correo, su currículum y que quede atento a cualquier información adicional que haga falta en relación a, ¿verdad? Porque de pronto ahí, si no enviamos cartas de recomendación y eso, ellos podrían como pedírtelas. Y si la parte de las referencias, yo sí las adjuntaría al currículum al final. Porque el correo, digamos, podría ser que la empresa no vea los correos, sino que lo que haga es que tenga una carpeta con los currículum y van descargando y guardando pues la información de los currículum en esta carpeta, y cuando ya se sientan a analizar los perfiles profesionales, lo que vayan a ver es la carpeta donde tengan pues toda la información y no propiamente como una revisión de los correos donde les llegó la información.
Ok, gracias. No, preguntaba principalmente por eso, porque disminuyó que a las empresas le llegan un montón de correos con diferentes informaciones y ni siquiera les ponen atención muchas veces a lo que uno les manda, entonces no sabía si era recomendable mandar eso de esa manera. Y lo otro, bueno, en el caso eso sería como más como para un empleo en específico, pero para el caso de la práctica profesional, que se debería como indicar o especificar que nosotros queremos hacerlo de tal periodo a tal periodo o cosas así, o preferible como no indicar tanto de la parte de la pasantía si no la quisiera hacer, bueno, la práctica profesional si no la quisiera hacer. Es que en la parte de la práctica, bueno, no sé cómo, tal vez ahí está José, que nos pueda decir un poco cómo son los lineamientos que da la escuela, porque todas las escuelas tienen formas distintas de hacer el proceso. No sé si todavía está el profe José Ángel. Sí, aquí estoy. Tal vez nos ayude con Bueno, esta cuestión. sí, efectivamente, para la práctica, ya no dije nada, perdón. Para la práctica profesional es muy importante que inicie el contacto con las empresas lo más pronto posible para que lo acepten. En la pregunta específica que nos está haciendo, yo creo que sí es importante que usted informe a la empresa acerca de cuál es la idea de la práctica profesional, cuántas horas se trabajarían, porque como dice Priscila, hay muchos lugares que van a tener, bueno, hay muchas escuelas y muchas universidades que van a tener distintos requisitos en cuanto al número de horas, en cuanto a la cantidad de veces por semana que usted tiene que ir. Entonces sería bueno que por lo menos usted mencione que está buscando una opción para la práctica profesional. Tal vez al principio no decirle, vea, tengo que hacer 210 horas y es para tal día y tal día, etcétera, etcétera, pero sí que deje claro que usted está buscando una oportunidad de pasantía o una posibilidad para práctica profesional y que luego se discutan esos detalles. Esa sería mi recomendación personal para ese fin. Muy bien. No sé si te queda claro, Cris. Sí, está bien, gracias. A los ambos. Muy bien. Cuidar la presentación que sea impecable, todo lo que tiene que ver con faltas de ortografía, con los formatos de las letras, eso es muy importante visualmente, pero sobre todo la parte de la ortografía y la redacción, digamos, que pueda estar lo más claro posible. Actualmente la fotografía no es necesaria, muchas empresas ya no las piden, a menos que la empresa se lo solicite o el diseño del currículum propio de la empresa así lo requiera, ¿verdad? De lo contrario, la fotografía pues es algo también que ya no se está usando. Y dice que cuando se envía el currículum hay que presentarse y explicar los motivos por los cuales somos la persona idónea para el puesto, ¿verdad? Entonces, en ese correo, ahí sí es donde usted se presenta, y expone cuáles son los motivos, o sea, sus motivos por los cuales usted es una persona idónea para el puesto y por los cuales usted está interesada en acudir a ese puesto. Y aquí es muy importante porque muchas veces cuando buscamos un trabajo y pensamos en una empresa, pensamos en nosotros, ¿verdad? Y entonces yo quiero trabajar ahí porque me encanta ese laboratorio, creo que la empresa es demasiado buena, los beneficios que la empresa tiene me encantan, pero eso no va a hacer que la empresa me contrate, eso es lo que yo quiero, yo tengo que pensar en por qué yo voy a ser atractivo para esa empresa, tengo que ponerme en el lugar de la empresa y pensar por qué Priscila es la profesional ideal que esa empresa está necesitando. Y ahí, cuando hacemos este trabajo y cuando estamos haciendo nuestro currículum, es muy importante pensar en esto, y es en cuál es nuestra marca personal. Ese trabajo de cuál es nuestra marca personal es algo en lo que tenemos que ir realizando poco a poco. ¿Qué me hace a mí ser el profesional idóneo para esos puestos de trabajo? ¿Cómo van a venderse ustedes como profesionales? Y aquí, si estuviéramos en un taller presencial, los pondría a hacer el siguiente ejercicio, pero se los dejo de tarea por si quieren hacerlo. Y es como que si ustedes fuesen a hacer una infografía, digamos ahora que todo es en línea, donde ustedes van a venderse como profesionales, como químico industrial o como ingeniero en bioprocesos. ¿Cuál es esa oferta? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Cuál es esa característica? ¿Qué es lo que hace que usted sea el profesional idóneo para ir a ocupar esos puestos de trabajo?
Y esa marca personal yo tengo que irla trabajando. Yo tengo que irme apropiando y decir, bueno, yo como profesional en orientación, soy una persona muy proactiva, soy una persona que siempre está dispuesta a buscar como las situaciones y generar alternativas, en trabajar de la mano con las personas para ayudarlas a realizar o cumplir sus proyectos de vida profesional y laboral, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ir haciendo como ese marketing respecto a usted mismo. Y es algo de lo que de pronto no estamos acostumbrados y a lo que ni se nos pasa por la mente o no tenemos como experiencia, pero por ejemplo podría ser parte de lo que podrían empezar a estudiar o a practicar en ese montón de cursos en línea que ahorita hay, porque muchos de los cursos que hay en plataformas como Coursera u otras plataformas de MOOCs o cursos en línea tienen que ver con esto, con la construcción de su marca personal. Y lo más importante de la construcción de la marca personal tiene que ver con algo que es el empoderamiento. A ver, cada uno y cada una de ustedes tiene que estar convencidos y seguros de que son los mejores profesionales porque están en la mejor escuela de química que hay en este país. Esa seguridad y esa confianza es la que tienen que tener cuando vayan a solicitar un puesto de empleo. Si ustedes no se la creen, si ustedes no creen que son profesionales de alta calidad, esa marca personal no va a ser tan atractiva. Ese currículum, esa propuesta no va a demostrar tanta seguridad y tanta confianza. Tampoco es un asunto de ego, ¿verdad? Y de decir, yo soy el mejor, no hay nadie como yo y ningún otro puede estar en este puesto porque no va a haber nadie que haga lo que yo hago, porque no se trata de eso. Pero sí se trata de un reconocimiento personal y de una confianza y una seguridad que, como todo en la vida, si usted demuestra seguridad y confianza, genera en la otra persona seguridad y confianza hacia usted. Entonces, es muy importante que hagamos este trabajo de pensar en nuestra marca personal. Tomamos en cuenta que a la hora de hacer currículum, una vez que ya tenemos esa marca personal y decimos, bueno, ¿cómo nos vamos a vender? ¿Cuál va a ser nuestro marketing? En función de eso, por ejemplo, también muy importante, ¿qué colores me representan? Tiene que ver también con la escogencia de colores o de tipos de letra que ustedes hagan a la hora de construir su currículum. Y aquí no es porque me represente el amarillo que voy a hacer un currículum amarillo, pero sí de pronto podría poner algunas estrellitas amarillas como los puntitos que vaya a hacer, igual dependiendo de la empresa en la que vaya a trabajar, ¿verdad? Porque si son puestos pues muy formales, de pronto no es lo más adecuado. Tener en cuenta los tipos de currículum, el currículum cronológico. La información se organiza de lo más reciente a lo más antiguo. Se usa cuando hemos tenido pocos cambios laborales o nuestras funciones se han desarrollado siempre en la misma área, a la vez que refleja una carrera y una progresión profesional ascendente. Se usa cuando no hemos tenido periodos significativos de desempleo, ¿verdad? Este es el currículum cronológico. Y el currículum funcional, la información se debe distribuir por temas, permitiendo destacar nuestra experiencia y formación en distintas áreas. Se usa cuando hemos tenido largos o frecuentes periodos de desempleo. En el caso de ustedes, en este sería más efectivo un currículo funcional si no han tenido tantas experiencias laborales. O bien, cambios frecuentes en un puesto. Se usa cuando queremos cambiar de área laboral o cuando hemos pasado por puestos y áreas diferentes, por lo que nuestro perfil laboral es poco especificado. Entonces, en el cronológico yo organizo la información por fechas, de lo más reciente a lo más antiguo. Y en el funcional yo organizo la información por temas, permitiendo destacar nuestra experiencia y nuestra información. Entonces, en el cronológico, por ejemplo, sería en función de los estudios y entonces vienen los títulos. En el funcional sería solo, no tanto las fechas, sino simplemente las áreas o los temas que vamos a especificar. Aquí, por ejemplo, Perdón, vamos Priscila, viendo los ejemplos, sí. nada más una como consulta pequeña ahora que dijo los tipos de currículum. ¿Qué pasa si, bueno, tengo como varias asistencias y demás y yo las quiero poner en el currículum? Entonces, ¿debería de poner solo como
como mencionarlo, como el nombre, como decir, trabajé en un periodo de tal a tal, en el laboratorio tal, haciendo tal cosa, punto, o debería ser como una pequeña intro, como un pequeño resumen de lo que hice, como trabajé específicamente en esto, o eso es mejor dejarlo como para la entrevista. Yo, eh, yo pienso que no hace falta ser tan descriptiva como en todo lo que trabajó digamos, como una descripción tan amplia de lo que trabajó en el laboratorio. Y habría que ver, digamos, también los periodos de tiempo que trabajaste en el laboratorio, si son muy largos o son muy cortos. Si son muy cortos, de pronto estratégicamente no pondría como de 3 meses en el laboratorio de tal cosa, sino solo pondría asistencia en el laboratorio de analítica y las principales funciones, pero muy concretas que realizabas en el laboratorio. Y si ya así trabajaste largos periodos, no sé, que estuvo 2 años, 3 años como asistente en el laboratorio y que trabajaste en un proyecto de investigación, ahí yo creo que sí vale la pena poner los años de experiencia que tuviste en el laboratorio. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ir viendo los apartados del currículum cronológico y del currículum funcional. En el currículum cronológico, el título profesional es su nombre completo y su título profesional, en este caso, Priscila Venegas Herrera, orientadora y psicopedagoga. Datos personales, número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono, licencia de conducir, código profesional, el enlace de LinkedIn o algún blog profesional. Perfil u objetivo profesional, este es un resumen de no más de 5 líneas que muestra su trayectoria, sus competencias, sus habilidades, así como información que nos hace sobresalir. Entonces es como 5 regloncitos donde usted va a decir concretamente cuál es su perfil o objetivo profesional, ¿verdad? Es como la introducción. Experiencia laboral, entonces ahí este perfil viene con el nombre de empresa, el periodo en que laboró en esta empresa, el nombre del puesto que ocupó y una breve descripción de las funciones. La formación académica, nombre del título, nombre de la institución donde lo obtuvo, así como el año de finalización que obtuvo de este título. La formación complementaria. Acá muchas veces hay demasiados cursos, de pronto como complementarios, entonces no hace falta ponerlos todos, solo aquellos que son más pertinentes o significativos en función del puesto al que usted esté aplicando. Los cursos, el idioma y las herramientas, el manejo en herramientas tecnológicas que puedan tener. Entonces ese es el resumen de los apartados del currículum: datos personales, objetivo personal, habilidades y competencias, logro. Estos son los del currículum funcional. A ver, sí. En el currículum funcional sería más como esto, ¿verdad? Como con estos tipos de apartados: los datos personales, el objetivo profesional, habilidades y competencias, logros alcanzados, historial laboral y la formación. ¿Y Silda? Sí. Es que, bueno, yo ya hice mi intento de currículum y se lo pasé a una profesora, bueno, la que nos va a dar el curso de la práctica profesional, y ella me hizo la sugerencia, bueno, me dijo que pusiera, yo tengo uno funcional, entonces yo puse, bueno, de mis asistencias, bueno, lo que estoy cursando la carrera, y di para abajo lo que yo he hecho. Pero a mí todavía no me queda claro qué poner en los 2 párrafos que ella me dijo. Ella me dijo que presentara como mi información personal, por ejemplo, que trabajo en grupo y demás, y quisiera otro que hablara de mis objetivos, como usted nos está diciendo, pero yo todavía no entiendo muy bien a qué se refieren, cómo, qué puedo poner ahí. La parte de objetivo o perfil personal es de parrafitos introductorios, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, uno podría decir que soy una profesional altamente comprometida con la calidad, que es responsable en el cumplimiento de tareas y funciones que se me asignan, con capacidades de trabajo en equipo y habilidades de comunicación y liderazgo que
destaca mi labor profesional, me interesa, y ahí la parte de los objetivos profesionales, me interesa crecer o especializarme en el área de, no sé, vamos a ver, voy a hacerlo en función mía. Me interesa adquirir más conocimientos, especializarme en la parte de neurociencia o educación para comprender más a fondo las capacidades y habilidades de aprendizaje de las personas a fin de generar procesos más efectivos de enseñanza-aprendizaje. No sé si me doy como a entender. Sí, bueno, y es que bueno, también yo tengo experiencia en ciertos laboratorios, entonces ella me dijo como que enfocar, es que esa es mi pregunta, como yo conozco, por ejemplo, enzimas, entonces, bueno, no sé, sí, enzimas, digamos, entonces yo pongo que tengo el objetivo de conocer más de enzimas o aportar a la empresa en esos temas, pero si yo encuentro otro puesto de trabajo que no tiene nada que ver con enzimas y tiene que ver con escalamiento de reactores y así, yo lo tengo que enfocar de acuerdo a eso, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría especializarme y aprender en ingeniería de reactores, pero si yo busco un puesto de trabajo en enzimas, entonces yo hablo un poquito de mi experiencia y qué es lo que podría aportar. Es así. Claro. Uh-huh. Sí, Okay, o podrías hacerlo en términos más generales, digamos, como me interesa tener un puesto de trabajo que sea de alta confianza, donde pueda demostrar mi posibilidad de proactividad, ¿verdad? Generando alternativas de comunicación con los compañeros, ¿verdad? Pero sí es muy importante esto, que lo enfoques según la empresa. Obviamente no vas a ir a hablar de una empresa de enzimas, donde en esa empresa no se trabaja nada de enzimas, pero si la empresa a la que vas a aplicar sí trabaja enzimas, es muy importante que hables de tu interés por seguir especializándote y conociendo respecto a las enzimas, etc. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. No sé si con respecto al currículum hay alguna otra duda o consulta, chicos y chicas. Pri, tal vez si me regala un segundo, nada más para hacer un comentario rápido. Muchas veces, a mí, bueno, cuando yo estaba buscando trabajo y demás, me hicieron una recomendación que para mí fue muy válida. Y es que tenemos que recordar, como dice Pri, que ustedes se están vendiendo a la empresa. Entonces, ustedes tienen que asegurarse de que todo documento que ustedes manden esté escrito para esa empresa. No escriban un currículum y lo mandan a 20 lugares. Tómense 15 minutos por lugar y revisan, ok, en este lugar, mira, la misión de la empresa es esta, la visión de la empresa es esta. Ellos andan buscando este tipo de personas. Cualquier contacto que ustedes tengan en una empresa es una gran ventaja. Aunque le hayan hablado una vez, pónganle un mensaje, hey, viera que estoy, ¿se acuerdan? Nos vimos en la clase de tal o en la fiesta de tal lado, lo que sea. Pónganle un mensaje porque lo peor que puede pasar es que los ignoren. Pero si una persona que está en esa empresa le responde y le dice, ah, sí, claro, ¿en qué le puedo ayudar? Ya con eso ustedes tienen una grandísima ventaja, porque ustedes no saben si en esa empresa, por ejemplo, algo que les interesa mucho es la proactividad. Si usted sabe eso y lo pone en su currículum, ya tiene una gran ventaja sobre la persona que no lo sabía. Asegúrense de que si van a escribir un currículum respondiendo a ¿cómo se llama? A un puesto que ya está abierto, utilicen el mismo lenguaje que aparece en la oferta. Y cuando yo digo el mismo lenguaje, me refiero a que si la oferta decía experiencia en desarrollo de métodos para cromatografía, ustedes no pongan experiencia en el desarrollo o en la optimización de parámetros para corridas cromatográficas. Porque ustedes no saben si el currículum de ustedes va a pasar primero por una persona que no es de química. Y esa persona, Pri, ¿usted cree que sean las mismas cosas? No, para mí no sé ni qué es. A mí el jefe me dijo que tenía que decir experiencia, y yo voy a buscar que diga eso. ¿Ven? Entonces, yo sé que en química les decimos no se repitan, aprendan a usar los sinónimos. Cuando ustedes vayan a escribir un currículum, ustedes responden a lo que la empresa necesita. Eso es lo primero, por favor. Asegúrense de usar ese lenguaje muy claro para que cualquier persona sepa qué es lo que están revisando.
Y como bien decían antes, ustedes no son los únicos que están buscando trabajo. Entonces van a haber muchas otras personas que van a mandar sus documentos. Entonces, que una persona se encuentre que el currículum suyo decía exactamente lo mismo que la empresa estaba pidiendo. Listo, ni lo tienen que pensar 2 veces para que los llamen a una entrevista. Entonces, que esa opción de tocar la puerta, que es su currículum, que esté muy bien. Y como decía Pri, que todo esté extremadamente bien escrito, por favor, que no falte una coma ni un punto, que todo tenga el formato correcto. Esa carta de presentación de la que estaban hablando. Si yo tengo un currículum que tal vez no esté tan claro o no esté, ¿cómo se llama? Que tal vez no se vea tan bien reflejado cómo ustedes son un buen fit para la empresa, aprovechen y pongan eso en el correo. Díganle, yo vi que ustedes están buscando una persona proactiva y esto y esto. Y yo, vean, tengo toda esta otra experiencia fuera de las aulas haciendo todo lo que Pri nos comentaba antes. Entonces, asegúrense de que ese primer contacto los haga parecer idóneos para el puesto. Ese era mi comentario. Gracias, José. También muy importante, vinculado a lo que José nos aporta, es el hecho de que yo tengo que conocer la empresa a la que voy a aplicar, especialmente cuando vamos a este otro momento, que es la entrevista. Porque si ustedes llegan y no conocen la empresa y le hacen preguntas de por qué usted es el perfil ideal para esa empresa y usted no tiene ni idea de qué se hace en esa empresa, sus respuestas no van a ser las más adecuadas. Entonces, no solo es importante en el momento del currículum, como dice José, sino que tengo que irme preparando porque ustedes entregan currículum con la fe y la esperanza de que les van a llamar. Entonces, por eso es también importante, no solo para el currículum, sino para la entrevista, que conozcan la empresa y que sepan qué hace y qué es lo que ellos están necesitando, porque exactamente ustedes lo que van a hacer es ir a venderse y decirles que son la mejor opción que ellos tienen para ese puesto porque cumplen con todo lo que ellos necesitan, o si no lo cumplen, tienen la capacidad de aprender y de capacitarse para llegarlo a cumplir. Entonces es muy importante ese conocimiento de la empresa. Vamos a ver algunas recomendaciones para la parte de la entrevista laboral. Dice que en la entrevista laboral, ¿qué influye en una entrevista laboral? Y veamos acá algunos estudios que se han hecho y nos dice que en una entrevista laboral el 55% tiene que ver con la parte visual, o sea, cómo su vestimenta, su forma de caminar, su forma de actuar, su lenguaje no verbal, la seguridad con la que usted se muestra. Esa parte no verbal y la parte visual tiene un 55% de influencia en las personas a las que a usted le van a atender. El 38% de influencia está en lo vocal, o sea, en el timbre, en el tono de voz, en la confianza, en el lenguaje que usted utilice, en función de la forma en que lo diga. Y solo si no me equivoco, es un 7% de influencia está dado por las palabras. ¿Ok? Entonces vean que la mayoría de la impresión que damos no es lo que decimos, sino cómo se ve, cómo nos vemos cuando lo decimos y cómo lo decimos. Este dato es interesante, dice que 300 gerentes encuestados afirman que luego de 90 segundos de una entrevista suelen descartar candidatos. Las personas que hacen entrevistas o que trabajan en reclutamiento no van desarrollando una pericia, una expertise y sobre todo como un sentido de lo que necesitan y de lo que quieren. A veces no tienen mucho tiempo para este tipo de procesos. Entonces, aun cuando tienen personas que trabajan, psicólogos o especialistas para la parte de reclutamiento, los gerentes van haciendo un proceso selectivo un poco más puntuales y entonces esta parte de cómo nos vemos es súper importante. Y por eso también es muy importante practicar y ensayar. Si estuviéramos en un espacio presencial, los pondría a ensayar entrevistas laborales, pero si tienen la oportunidad, háganlo con sus familiares o entre ustedes, porque muchas de las entrevistas ahora también son así en línea. Actualmente muchos procesos de reclutamiento se hacen de esta forma, no solo las pruebas psicológicas, sino también las entrevistas. Entonces ustedes podrían
por ejemplo, ponerse a revisar entre el grupo de amigos y amigas y entre profesores o con compañeros de confianza los currículum, y de pronto podrían hacerse simulacros de entrevistas para que se ensayen y pongan a prueba cómo sería ese tipo de espacios. Los errores comunes es que el 67% de las personas fallan en el contacto visual. Esto es algo muy en lo presencial. Obviamente en plataformas en línea pues no se va a dar, pero sí es muy importante, porque si yo no veo a los ojos a la persona, demuestro inseguridad o falta de confianza. Entonces, el poder entrar en contacto con las personas que me están entrevistando, verla a los ojos, es parte fundamental. Disculpen, 47% conocen poco sobre la empresa, esto que les decía. No tienen ni idea de qué se trata la empresa a la que van a estar pidiendo trabajo. Entonces, el poder conocer más a fondo la empresa, hablarles de la empresa, decirles, yo sé que ustedes acá trabajan con, dijo Sofía, creo ahora, enzimas. Entonces para mí las enzimas, recuerden que las enzimas es esto, por eso es importante tal y tal cosa. Yo sé que ustedes están buscando un profesional en tal área y que se requiere conocer de esto y lo otro, y que ese tipo de puestos se trabaja de esto y de esta manera. Eso demuestra que ustedes no solo tienen interés realmente por el puesto, sino que también tienen mucha proactividad porque se dieron a la tarea de investigar y de buscar respecto a la empresa. La sonrisa. Dice que el 38% de las personas fallan porque no sonríen, y obviamente yo sé que es difícil cuando uno está nervioso o asustadillo, que es típico cuando está en un proceso de estos, la sonrisa no sale, pero es importante que procuremos generar sonrisas. La sonrisa transmite alegría, transmite felicidad y genera un vínculo de empatía. Si yo me río, inmediatamente el efecto reflejo hace que la otra persona también sonría. Y cuando uno sonríe, aunque sea por un ejercicio falso, por ejemplo, ahí donde están, lástima que no los puedo ver, sonrían. Así, como si estuvieran muy felices. Y ese ejercicio automáticamente ya me genera risa. Y la sonrisa hace que el cerebro se genere los neurotransmisores de la felicidad, porque recordemos que las emociones se transmiten en doble vía, desde lo físico, desde los estímulos hasta el cerebro, y me genera una reacción física, y las reacciones físicas me libera igual esos mismos neurotransmisores que me producen sensaciones. En resumen, si usted sonríe, hace que las personas que le están entrevistando también sonrían, y eso genera neurotransmisores de la felicidad que son placenteros. Así que al estar sonriendo, sin que sea en exceso, ¿verdad? Que parezca ahí como, ay, sí, sino casual, va a generar que las personas que te estén entrevistando estén felices en ese proceso de entrevista y más dispuestos para poder contratarlo. Tienen mala postura, la postura como la de la imagen que vemos ahí, el estar con los brazos cerrados, sin duda es una muestra de que nos estamos cerrando al contacto y de que estamos ocultando algo. Y las posturas muy relajadas, como con los pies cruzados y así, también transmiten muchísimas cosas. Entonces, recordemos que muchas de las personas que nos están entrevistando son psicólogos, expertos en la parte del lenguaje no verbal, y que eso transmite mucho. En este sentido, lo que es importante que tengan en cuenta es que su postura tiene que estar tranquila y relajada, pero a la vez un poco controlada, sin estar reprimida como esto así, o relajada como esto así, pero sentada en una postura cómoda y que transmita confianza y serenidad. Y otro de los fallos tiene que ver con que están muy inquietos, ¿verdad? Entonces están así con las manos o con un lapicero o moviéndose mucho, ¿verdad? Y eso también es otro fallo porque nos está transmitiendo como esa inseguridad. Entonces, bueno, es importante también trabajar la parte emocional. Sin duda nos genera mucha inquietud el enfrentarnos a este tipo de experiencias, y en ese sentido también podría ser válido poder tener espacios de preparación emocional previo a ir a un espacio de entrevista, como poder realizar algunos ejercicios de relajación, poder expresarle a una persona de confianza qué sienten y cómo se están sintiendo hacia esa entrevista que van a ir a realizar, y sobre todo poder ensayar la entrevista para que ustedes puedan sentirse más seguras o confiadas de lo que van a responder y cómo lo van
a responder. Es importante en Sí. relación... Bueno, hay otra introducción. Respecto, bueno, como y la situación actual que está viendo, yo asumo que mucho para las prácticas es si uno va a tener que ir a una empresa, en la actualidad muchas entrevistas como usted dice van a ser virtuales, entonces, ¿qué recomendaciones, como diría, para la actualidad de poder hacer una buena entrevista virtualmente? Porque usted está diciendo mucho el movimiento, la postura y esas cosas, pero digamos, si uno va a estar en una entrevista virtual, no sé cómo, digamos, hasta qué distancia uno tiene que estar como, si es necesario que se muestre más bien las manos como para poder demostrar algo a la persona, o si más bien me sería recomendable que sea como de los hombros para arriba, como se está ahorita, y si sería recomendable como ver a la pantalla, o más bien ver hacia la cámara directamente como para que la persona lo esté viendo, o esas cosas, porque sí siento que es muy diferente en la actualidad de una entrevista desde la computadora a presencialmente, digo yo. Claro, a ver, es parte de las cosas que se pierden, así como se pierden cosas en el proceso de aprendizaje. Yo creo que lo más importante, virtual o presencial, es que podamos ser lo más naturales posibles, ¿ok? Y en este natural, uno tiene que estar segura y seguro. Si vos estás viendo solo la pantalla, véame a mí que solo veo la pantalla, se ve como un poquito fingido, porque es como que, y hasta cansado para mí, ver solo la cámara, ¿verdad? Entonces, no, o sea, observe la pantalla, ellos van a estar ahí, entonces probablemente en una entrevista, pues la otra persona también va a tener la cámara activada, entonces es importante ver a la persona, ver los ojos de la persona. En realidad es difícil que vos puedas poner en la cámara de una computadora más allá de lo que me estás viendo a mí, los hombros y de los hombros para arriba, porque el margen de la tendrías que estar muy atrás y eso de pronto no es como lo más correcto. Entonces creo que esta forma en la que usualmente estamos en una cámara es como la adecuada. Lo de la sonrisa igual siempre es como importante. Aquí de pronto tienen la ventaja de que pueden estar moviendo los pies o moviendo las manos y no se los van a ver, pero sobre todo tiene que ver con eso, con estar muy auténticos, muy naturales, mostrando seguridad y confianza y mucha regulación emocional. Y bueno, Sí. también siguiendo esta idea, tengan cuidado con cualquier tipo de distracción que puedan tener, ¿verdad? Entonces, a mí me ha pasado un montón ahora que estoy dando clases, que me pongo uno de los audífonos, pero el otro siempre lo tengo aquí en la mano. Entonces, yo estoy juegue y juegue, y tal vez no se nota, pero ustedes no están 100% concentrados. Entonces, ya luego tengo que decir yo, ya, deje de tocarlo, y ok, estamos en esto. Usted está en la entrevista. Entonces, intenta encontrar un espacio en su casa y ese día usted le dice a todo el mundo, usted no me llegue a hablar, ponga 50 rótulos afuera del cuarto para que no lo lleguen a interrumpir y para que tenga buena luz, que se escuche bien el audio. Haga una práctica con un amigo y le dice, hey, estoy hablando muy fuerte, hey, se oye bien, mejor de abajo, me ve bien, ¿cómo está la luz? Practica un poquito porque usted nunca sabe. Y también vístase bien, obviamente, que se vea formal, que se rasura, todo lo que tenga que hacer para que sea bien presentado para esa entrevista, ¿verdad? No crea que por no ser presencial dejan de aplicar muchas de las reglas. Claro. Y vistas en todos. Después les pasa lo de esos periodistas que están vestidos de aquí para arriba y de aquí para abajo, ¿no? Y luego hay un accidente y usted sale corriendo y lo ven ahí medio mal vestido. O luego pasa una de esas cosas que ha pasado últimamente en las cámaras. Muy bien. En relación a las entrevistas, es importante, bueno, evitar llegar tarde y no porque sea virtual uno no llega tarde, ¿verdad? Puede que usted no se conecte a tiempo y peor aún porque todavía en la forma presencial usted podría ir justificar, pero virtualmente es difícil que se pueda justificar. Presentarse mal vestido o sin arreglar, ¿verdad? Es importante tomar pues el espacio para peinarse bien, arreglarse. Eh, También es importante, dice, ir acompañado, ¿verdad? Cuando uno va a una entrevista, en la medida de lo posible, están con el espacio solo para usted. Así que no es adecuado que vaya con otras personas. Provocar interrupciones, eso que decía José, si va a ser virtual, igual evitar todas las distracciones y si va a estar en una entrevista, pues no va a estar ahí con el teléfono y diciendo, disculpe,
ay, tal cosa me llamaron. No, usted ese día paga el teléfono en el momento de la entrevista y usted no toca el teléfono, porque eso es también una mala costumbre que tenemos, que siempre estamos con el teléfono en la mano. Y de pronto puede que estemos con la entrevista y nos entre un mensaje y inconscientemente lo vayamos a contestar. Entonces, lo mejor es que apague el teléfono, evite distractores. Si tienen reloj inteligente que les están avisando también de mensajes o llamadas, quítele las notificaciones y en ese ratito, ese espacio, usted está ahí, aquí, ahora, concentrado solo en ese proceso de entrevista, con su atención plena puesta en ese proceso. Evite mostrar ansiedad, estar pendiente del tiempo, ¿verdad? También ahí como cuánto tiempo llevamos y cuánto falta. Y cuando uno va a una entrevista, a veces el proceso puede demorarle todo el día. Así que, bueno, si ya volviéramos a una normalidad presencial, es también preferible que no coordine tantas entrevistas en un mismo día, porque eso le podría traslapar horarios y dificultar la situación. Entonces, mejor igual ser honesto, decirle, yo estoy en proceso, tengo otra entrevista para este día, quisiera saber si me la pueden poner para otro día o darme un poco más de tiempo, ¿verdad? Para que no les choque como los horarios. Igual aunque sea virtual, porque dependiendo de las horas podría ser que el proceso se demore, que le digan, bueno, ahora espere para que se conecte con tal persona o ahora espere para que haga tal otro trámite. Entonces es mejor como tener buenos lapsos de tiempo para participar de los procesos de entrevista. Es importante no mostrar desprecio o pesimismo o como desinterés. Centrarse en el tema económico, ¿verdad? Yo sé que para nosotros cuando vamos a buscar trabajo, una de las cosas importantísimas es saber cuánto nos van a pagar. Y este es un tema también que uno dice, bueno, pregunto, no pregunto, por supuesto que hay que preguntar, ¿verdad? En algún momento de la entrevista, pero que no toda la entrevista gire en el tema laboral, que no todo su proceso gire en preguntas respecto a eso. Y evite ser descortés. Luego dice, bueno, lo que hablamos es importante finalmente que se la crean. Si estamos siendo consideradas y considerados para una entrevista es porque nuestro perfil está siendo atractivo. Y recuerden que ya el proceso de entrevistas ha pasado la selección del perfil, del currículum, entonces ya ellos vieron algo en usted que les llamó la atención y por eso lo llamaron a entrevista. Investigar sobre la empresa, ya lo hablamos, conocer nuestro perfil profesional, es muy, muy importante que ustedes estén empoderados de quiénes son, cómo son, cuáles son sus cualidades y sobre todo cuidar la imagen personal ese día. Aquí es muy importante, el otro día que estaba con mi primo y decía que tuvo una jefa que le dijo, si usted quiere un salario de 1 millón, tiene que verse como 1 millón. Y es el hecho de que obviamente pues somos estudiantes, no tenemos tanta plata, no vamos a andar ahí con ropas demasiado finas, pero eso no hace falta, pero usted tiene que verse bien y tiene que estar impecable también en su apariencia física en función de lo que va a procurar, ir a ofertar o lo que quiere trabajar. Algunas preguntas que suelen ser comunes es ¿qué sabe de nosotros? ¿Por qué deberíamos contratarlo? ¿Por qué motivo desea cambiar de trabajo o desea entrar a trabajar a esta empresa? ¿Cuál es su mayor debilidad? ¿Qué ha estado haciendo durante este tiempo? ¿Cuál es su expectativa laboral, salarial? ¿Verdad? Entonces son preguntas que por ahí es importante que tengan en cuenta. En relación a la parte del salario, es importante tener definido a partir de nuestra trayectoria laboral. También podemos consultar los salarios mínimos que se establecen en la página del Ministerio de Trabajo. Es mejor que respondamos dando un rango mensual, así como agregarle otros elementos que nos puedan interesar. Por ejemplo, busco un salario acorde a mi perfil, de lo que puedo aportar a la empresa, por lo que pienso que puede estar en un rango de entre 550 y 600,000 colones mensuales. Sin embargo, también valoro otros elementos de la oferta, como la jornada laboral, las posibilidades de realizar teletrabajo, los beneficios que la empresa tenga para ofrecerme, etc. Siempre también es muy importante que investiguen esto, ¿verdad? Más o menos en ese puesto, cuánto se gana, porque a veces uno no tiene ni idea. Entonces pueden preguntarle también a los profes o a personas que conozcan que trabajan en estas empresas. No sé si tienen un colegio profesional ustedes, José. ¿Sí? El colegio profesional también establece una escala salarial
para los puestos o los tipos de puestos. Entonces es parte de lo que de lo que pueden consultar o investigar para tomar en cuenta la parte del perfil. Es importante que durante la entrevista uno tiene que aprovechar para preguntar. Debes aprovechar los espacios de preguntas que brinde la persona entrevistadora. Sin embargo, no hay problema si haces preguntas en el transcurso de la entrevista sobre un tema que surja o alguna duda que te surja, ¿verdad? Es válido que ustedes también hagan preguntas. Es importante que no se vayan con dudas, porque a veces, ¿cómo le fue? Bien, pero es que no me quedó muy claro qué era realmente lo que querían que hiciera, o es que no tengo muy claro realmente cómo sería el espacio laboral, ¿verdad? Entonces, es importante, no tampoco que ustedes se conviertan en los entrevistadores, pero sí que en la conversación que se genera desde el espacio de entrevista puedan ir aclarando dudas o consultas que les surjan. Generalmente hay un espacio para que ustedes pregunten, pero no está mal si van preguntando en el momento, sobre todo si se genera una conversación, que sería lo más apropiado, no un espacio pregunta-respuesta, sino un poco una conversación un poco más fluida. Al final de la entrevista, siempre es importante luego ya uno ir y hacer un proceso de autoevaluación, especialmente las primeras veces que nos vamos a prestar a esta entrevista o a este proceso, ¿verdad? Preguntarnos qué hice bien, qué me generó más dificultad, cómo creo que fue mi desempeño y poder pues repensarnos en función de esa entrevista laboral. Aquí también hay unos links que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo y con la página de CONARE, donde igual les puedo compartir esta información, pueden encontrar como algunos datos interesantes. Y más o menos esa sería la información que tenía para compartirles. No sé si hay dudas, consultas, algún otro comentario. Pues parece como que no hay dudas hasta el momento. Sin embargo, quisiera agradecer un montón porque la charla estuvo de lo más completa. Me encantó que se pudiera abarcar como todo el proceso, porque sé que ahora hay mucha gente que está como en ese periodo de más, bueno, en mi caso yo soy de último año, entonces uno entra como en esas dudas, ¿verdad? De qué pasa si tengo que hacer tal cosa o ahora cómo hace uno, porque a veces uno está como muy chineado y uno siempre tiene como ese miedillo como al cambio, entonces uno dice como, ok, sí, no sé cómo hacerlo, quisiera hacerlo de la mejor manera, no estoy muy seguro, pero más bien muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dio, que nos dedicó, siendo más esta como la primera reunión así como con todos los chicos y de verdad todo el mundo espero que le haya servido un montón la presentación. No, Bueno, yo ahorita... Ah, bueno, si quería terminar, ya ahorita tenía una duda, pero... no, dale. Ah, ok. Bueno, no sé, eso no sé si es como más para usted, para José. Es que, digamos, he tenido como, yo he buscado en algunos lugares, pero principalmente el problema que surge, bueno, no sé si los videoprocesos cuántas horas hacen igual, pero ocurre que mucho cuando uno dice que hace presente o práctica, le solicitan que haga 40 horas, algo así, digamos, todo de lunes a viernes, de 8 a 5, por decirlo así. Y eso pasa mucho en licenciatura, sin embargo, para el nivel de bachillerato, todo eso no es tan común y nosotros solo hacemos, nos dan como 2 días para hacer horas. Entonces me ha pasado mucho que yo digo, no sé cómo decirles de que no puedo hacer tanto tiempo porque ocupo terminar también y completar todo el curso de la U, digamos, del semestre. Entonces, en ese caso creo que muchos como que se echan para atrás o como que no lo aceptan por esas razones. Entonces no sé cómo explicarles que no puedo todo ese tiempo, pero que si me existe la posibilidad de hacerlo de 2 días o así, pero de que no suene tan feo, por decirlo así. Yo creo que ahí también entra en las famosas habilidades blandas, ¿verdad? Hay que aprender a comunicarse y a decir las cosas de la mejor manera. Todo este proceso de búsqueda de trabajo y de contratación los los va a obligar, porque esa es la verdad, a desarrollar muchas habilidades y muchas oportunidades de mejora. Entonces, sí, como dice usted, no es un tema fácil de tratar, pero usted también tiene que explicarle. ¿Usted en verdad quiere ir a trabajar a una empresa
en donde lo van a limitar y no le van a permitir terminar el bachillerato, por ejemplo. Entonces también véalo por ese lado. Usted definitivamente quiere encontrar trabajo, pero también quiere encontrarlo en un lugar que va a ser, que va a ser adecuado para usted. Ahora, como coordinador de carrera, hacia más adelante, de hecho estoy trabajando en una propuesta para liberarlos un poco más en el último año de carrera, en el semestre en donde se lleva la práctica. Pero eso es algo que estoy negociando, no es algo que va a pasar de hoy a mañana, ¿verdad? Entonces, en su caso específico, mi recomendación sería, sea honesto, explique la situación e intente conciliar. Dígales, bueno, vean, tal vez ahorita yo no puedo hacer 40 horas, pero tal vez si empiezo, no sé, unas 3 semanas antes, tal vez si pueda ir a trabajar 40 horas. Ya nosotros hemos estado hablando con Carolina, la profesora que va a estar encargada del curso, y ella está haciendo todo lo posible por flexibilizar un poco el horario para que ustedes puedan empezar antes. Y explíqueles también que una vez que empiece el semestre, que usted va a hacer lo posible por asistir la mayor cantidad de tiempo, pero tiene esa otra limitante. O negocie, tal vez teletrabajo, ¿qué tal si hace una parte en las noches, un horario que le reconozca en las noches o los fines de semana, de ser necesario? La negociación es una parte importante del proceso de contratación, entonces ahí la comunicación es muy importante. No sé qué piensa Pri, qué recomendaría a ella frente a una situación así. Cris, es que lo que no entiendo es si sería para la práctica o porque ya estás pensando en trabajar. No, o sea, este caso sería como para la práctica. Obviamente después pasaría lo mismo seguramente si uno, porque no, yo sí quisiera en un futuro la licenciatura de por llevarlo a mano a ambos. Sin embargo, sé que la licenciatura no se tiene más tiempo para trabajar de tiempo completo, pero esta hablaba principalmente por el caso de la práctica, que a uno solo le dan como 2 días para eso. Claro, yo creo que también ahí, digamos, obviamente, vamos a ver, las empresas son beneficiadas con que estudiantes vayan a hacer prácticas, porque no te están pagando, ¿verdad? Es un espacio que ellos están dando, es un ganar-ganar, porque usted aprende laboralmente y agarra experiencia y ellos tienen pues también ahí personas que les apoyen y les acompañen. Entonces también veámoslo como ahí, digamos, las empresas obviamente tienen que considerar que ustedes son estudiantes y que están llevando cursos. Entonces, no se sientan como intimidado o inseguro de que no va a poder cumplir con el horario. Es importante, no sé, yo me imagino, José, que en la unidad académica les da una carta de respaldo a los chicos cuando van a buscar como Sí, las claro. empresas. Sí, se hace Entonces, una carta diciendo que está matriculado en el curso o que va a estar matriculado en el curso, en qué consiste, más o menos cuánto es el tiempo que tienen que trabajar. Entonces, la unidad académica les prepara una carta que le podrían presentar a los posibles empleadores. entonces también como que se sientan respaldados por la escuela y con la empresa, digamos, de que ellos obviamente van a entender que son estudiantes y que no van a poder estar todo el tiempo. Y una empresa que les demande que usted esté 40 horas, creo que eso no sería una empresa óptima para que usted haga práctica, porque lo ideal de que usted haga práctica es que tenga la oportunidad de hacer práctica y terminar sus estudios, que es lo que se espera del próximo ciclo. Ok, gracias. Con gusto. ¿Algo más, chicos? ¿No? Bueno, entonces agradecerles, motivarlas. Sí. Pero yo tenía una consulta. Es que en la diapositiva anterior que usted puso algunos links, habló sobre una página de Facebook que estaba constantemente publicando como ofertas de trabajo, pero no era la misma que estaba en el link, ¿verdad? No. ¿Podría repetir el nombre? Sí, las dos páginas, una es, se los voy a postear aquí, esperen, para buscarlo. Una es la de una alma mater, que es la página de igual de nosotros. Nosotros trabajamos 2 procesos, éxito académico y enlace profesional. La parte de enlace profesional es esta vinculación con graduados, entonces en este perfil de Facebook es donde van a encontrar algunas ofertas laborales, que por ahí estuvo, no sé al final, no recuerdo cómo quedó, pero había
creo que era Unilever, ¿no se acuerda, José, que venían estos días a la universidad para hacer reclutamiento para pasantías? Sí, sí. Ujú. Era Unilever, ¿verdad? Que yo les habían pasado mentores y ellos estaban haciendo ahí reclutamiento. Y la otra página, el otro perfil, no es propiamente del área, pero es de la escuela de administración. Y la escuela de administración, denme para ver, ajá, escuela de administración, todos los días, si no me equivoco, está sacando puestos de empleo. Esto también para que lo tengan en cuenta para sus familiares, porque son puestos de todo tipo. Entonces, ahí están los dos perfiles de Facebook, que son sitios donde pueden encontrar como ofertas laborales. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces si no hay más dudas o consultas, agradecerles, motivarlas y motivarlos a que se abran a esta oportunidad. Les tocó ir adelantándose a lo que la sociedad del futuro nos plantea, que es trabajar desde las casas y hacer ofertas también laborales desde las casas, pero créanme que esto también nos lleva a desarrollar muchas otras habilidades y destrezas. Esperemos que para el segundo ciclo todo pueda estar un poco más controlado y tengan la posibilidad de desarrollar bien sus espacios de práctica y que la vida profesional no es algo que ustedes logran hasta que se gradúan, sino que es algo que están construyendo cada día en sus espacios de formación profesional. Así que recuérdense que todo lo que hagan en el plano personal y laboral forma o construye su perfil profesional y es lo que los va haciendo profesionales únicos, singulares y repetibles en comparación con otros. Así que todas las experiencias que vivan suman, todas las habilidades y destrezas que desarrollen forman parte de lo que los va a hacer profesionales de alta calidad. Así que ocúpense y preocúpense por formarse de esa manera integral y por seguir capacitándose y creciéndose en distintas áreas. Espero que tengan muchos éxitos. Estoy para servirles. Ahí también está mi correo, se los voy a apuntar por si pues hay pues alguna otra duda o consulta y estamos coordinando. Muchas gracias. Muchas gracias, Pri. Mucho gusto. Sí, le agradecemos un montón a Pri por toda la información que nos dio. Igual ya saben, ahí está el contacto de ella por si ya tienen como alguna otra duda respecto al tema o así. Ella se ha mostrado dispuesta a ayudarnos un montón y de verdad le agradecemos muchísimo la ayuda.